Hola a todas mis hermosas y hermosos, espero que el día de hoy se encuentren muy pero muy bien, bendecidos por nuestro Padre Celestial para bendecir. Bueno, chicas, el día de hoy estamos aquí, muchas gracias porque le has dado clic a este nuevo tutorial. Para los chicos nuevos me presento, para las chicas nuevas soy Isabel en este tu canal Amigurumi Crochet con Amor. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que recibas la alerta de YouTube cuando suba un nuevo video. Y bueno, chicas, no siendo más, el día de hoy les traigo este nuevo proyecto, mírenlo, esta hermosa hormiguita Amigurumi. Y las voy a invitar para que la hagan conmigo. Miren el detalle de sus ojitos, de sus cejitas, sus antenitas. Le coloqué esa decoración de esas lentes. Miren su boquita. Su camisita azul con blanco. Yo escogí estos colores. También le coloqué como decoración un hermoso bolsito. Y bueno, sus zapatitos en color rojo con blanco. Y bueno, chicas, espero les guste, me acompañen en este paso a paso que lo haré para ustedes de una forma muy pero muy fácil. No quiero que se preocupen si de pronto la ven que está un poquito pues difícil, que tiene varias partes, no se me preocupen. Este proyecto se compone de su cabecita, un cuerpo, serían dos partes, sus patitas con sus zapatitos, dos bracitos, entonces, y sus dos antenitas. Voy a dividir este proyecto en 2 o 3 partes. Ahí vamos mirando a ver cómo avanzamos, pero bueno, espero se vayan preparando ahorita que ya les voy a presentar los materiales para que puedan irlo creando, chicas. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Yo tengo aquí este hilo naco, ya lo vengo utilizando, es de 2 milímetros, 2.5 milímetros de grosor. Le doy el grosor del hilo, lo utilicé para los zapatitos como pueden ver ahí, de 2.5 milímetros. También vamos a utilizar el color blanco para la plantilla de las botitas y para la camisita. Yo hice la camisita de él, de esta hormiguita en color blanco con azul. Para esto utilicé este Cartopu. Ustedes saben que me gusta mucho la marca de Cartopu. Él es de 2 milímetros de grosor. El color piel para su cabello es de Etrofil y también tiene un grosor de 2 milímetros. El color azul también de la marca Etrofil con 2 milímetros de ancho, y para las antenitas utilicé este color café de la marca de Etrofil con 2 milímetros. Para el detalle de las cejitas utilicé también de la marca de Etrofil de 2 centímetros, pero si tienen uno más delgado pues no hay inconveniente, pero este me pareció bien. Bueno, chicas, ya saben que tienen que tener tijeras a la mano para tejer Cartopu o Etrofil o naco. Pueden utilizar esta agujita número 3 de 2.20 milímetros de la marca Tulip, es la que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes deseen. Me gusta Tulip porque pues la almendrita, yo ya se los he dicho a ustedes, es bastante delgadita. También tengan a la mano pues alfileres, ¿sí? Alfileres, agujas, una agujita punta roma que siempre la utilizo mucho para unir el cuerpo, y vamos a necesitar ojitos. Estos ojitos son de 10 milímetros. Pueden utilizar ojos entre 8 y 10 milímetros, pero pues los que yo le coloqué, mírenlos ahí, chicas, son de
8 milímetros. Ya eso es a decisión de ustedes. También, chicas, deben de tener a la mano, un poquito de silicona. Puede ser silicón frío o pueden utilizar silicón caliente, por eso no hay inconveniente. No puede faltar el algodón para rellenar nuestro proyecto. Y chicas, miren, ustedes si tienen en su casa estas tapitas plásticas, sí, que quedan de cuando compramos helado, cuando compramos algo en pasta, les recomiendo que estas tapitas, estas cajitas que desechamos, no las boten. Esto es un plástico, mire, este es otro. Hice un recorte ahí para una plantilla, entonces la vamos a necesitar y guárdenlas si desean ustedes trabajar de la forma como yo lo hago. Es importante que esto lo reciclen para utilizarlo en nuestros amigurumis. Yo les iré dando el paso a paso de cómo lo vamos a hacer. Entonces, también un separador o un marcador de puntos. Yo utilizo este a veces o utilizo por ahí el ganchito que ya todos conocen. Bueno, mis bellas, entonces espero me acompañen en este proyecto, se vayan comprando sus hilos, no tienen que ser de la misma marca, de la marca que ustedes deseen. ¿Qué les iba a comentar? El hilo puede ser el que ustedes deseen, la marca de su preferencia. Yo le hice este bolsito, pero en realidad pues en el video no les voy a dejar el tutorial del bolsito, pero pueden hacer la decoración como ustedes deseen. Si quieren colocarle gafitas, quieren colocarle un lacito, bueno, ya eso es a su creatividad. Esta hormiguita tiene una altura de 37 centímetros de alto. Con este hilo, con ese grosor de hilo, ella tiene una altura de 37 centímetros de alto, desde las antenitas hasta la plantilla del zapatito. Son 37 centímetros de una esquina del calzado al otro zapatito. Según ahí queda abiertito marcado, y de los bracitos al otro bracito, él más o menos mide 15 centímetros, 14-15 centímetros. Entonces, tejido con hilo del grosor que les dije, de 2 milímetros. Si ustedes lo tejen con un hilo de 3-4 milímetros, pues obviamente les va a quedar más alto, ya no va a quedar de 37 centímetros, sino pues les va a quedar un poquito más alto y más ancho. Pero bueno, ya eso es a su preferencia. Y bueno, chicas, no siendo más, no olvides antes de irte del tutorial del canal, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y muy importante para mí, mis bellas, mis hermosas y hermosos, regálame un like y déjame tu comentario si te gusta este proyecto que vamos a realizar. Y bueno, chicas, no siendo más, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo la dirección y la sabiduría de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo tutorial. Bueno, mis bellas, vamos a realizar nuestro proyecto realizando la cabeza de nuestra hormiguita. Como ya les dije, voy a utilizar esta lana Etrofil. No olviden tener a mano el marcador, la aguja y nuestro hilo y los ojitos que vamos a utilizar. Bueno, mis bellas, vamos a iniciar realizando la cabecita, el cuerpecito de la cabecita. Yo todo lo voy a realizar con este color piel durazno. ¿Qué les iba a decir? La cabeza se compone de 27 filas o 27 vueltas. Entonces vamos a realizar la primera con un anillo mágico. Para las chicas que no saben cómo realizamos el anillo mágico, yo les he dejado un tutorial, pueden buscarlo. Vamos a realizar un anillo mágico con 6 puntos. 2, 3,
4, 5 y 6 puntos. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestro anillo mágico. Vamos a cerrarlo. Recuerden que se cierra sin retirar la aguja. Recuerden, chicas, que yo siempre hablo, repito, porque nos están llegando, siempre pues hay chicas nuevas y no me gusta pues dejarlas así como incompletas. No podemos sacar nuestro ganchillo al cerrar nuestro anillo mágico. Entonces, ustedes saben, mis bellas, que yo siempre cierro el anillo mágico con un punto deslizado, pero eso es opcional. La chica que desee cerrarlo, yo lo cierro por costumbre, pero no es obligación. Entonces, bueno, mis bellas, cerré el anillo mágico con un punto deslizado. Ahí mismo donde cerré el anillo mágico, ahí mismo vamos a realizar la segunda vuelta. ¿Sí? Vamos a realizar un aumento en cada punto. Esta es la segunda vuelta. Aquí coloco el marcador, ya hice el primer aumento. Vamos para el segundo punto. Realizamos el segundo aumento. Ahí ya vamos para el tercer punto. Realizamos el tercer aumento, cuarto punto, cuarto aumento, quinto punto, quinto aumento y sexto punto. Quiere decir que tenemos el sexto aumento, ¿sí? Ahí está el marcador en el primer punto de la vuelta que acabamos de finalizar. Retiramos marcador y vamos a ir para la tercera vuelta. Bueno, mis hermosas, vamos a iniciar la tercera vuelta, que sería un punto bajo y un aumento. Entonces, aquí en el primer punto hacemos un punto bajo, colocamos marcador. En el segundo punto hacemos el aumento. ¿Sí vieron? Así toda la vuelta hasta finalizar. Un punto bajo, un aumento. Y un aumento. Aquí ya finalizamos la tercera vuelta. Ahora vamos a iniciar la cuarta vuelta. Quitamos marcador. La cuarta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos. Sería 1. Ponemos marcador. 2. Y un aumento. Nuevamente, chicas, les muestro. Un punto bajo, 2 puntos bajos, un aumento. Así hasta finalizar la vuelta para un total de 24 puntos. Si ustedes creen que se han equivocado, chicas, cuenten los puntos. Al finalizar la vuelta número 4, deben de 2 puntos bajos y un aumento, deben tener un total de 24 puntos. ¿Por qué? Porque los 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a realizar por 6 veces para un total de 24, ¿vale? Entonces nos vemos al finalizar la vuelta, chicas. Aquí ya finalicé con el sexto aumento. Entonces la quinta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto para un total de los mismos 24 puntos. Entonces hago el primer punto, coloco marcador y nos vamos a ir un punto por cada punto. ¿Vale, chicas? Nos vemos al finalizar la vuelta para iniciar la sexta. Vamos a realizar la sexta vuelta, la cual se compone de 3 puntos bajos, 1 y colocamos el marcador.
un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, un aumento. Esta sería la sexta vuelta. 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces para un total de 30 puntos al final. Bueno, mis bellas, vamos a seguir por la fila número 7. En la fila número 7 vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2. Recuerden que como 4 es un número par, para que no me quede el círculo de una forma hexágona, yo personalmente se los di como tips. Como es número par, número 4, solo voy a realizar 2 puntos bajos al inicio y los otros 2 puntos bajos van a terminar aquí en el final de la vuelta. Que la carita nos quede circular y no con puntas hexagonales como yo les mostré en un video que les dejaré el link aquí en los comentarios. Entonces realizamos 2 puntos bajos de los 4 puntos que vamos a realizar por toda esta vuelta. 4 puntos bajos, un aumento. Entonces tengo 2 puntos bajos y voy a realizar el aumento. ¿Sí? Ahora sigo normal con los 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Segundo aumento. Y así sucesivamente lo vamos a hacer por 6 veces. Voy a seguir mostrándoles para que vean cómo nos van a salir los 2 últimos puntos que nos faltan. Serían 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y este sería mi tercer aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4. Este sería mi cuarto aumento. 1, 2, 3, 4. Este sería mi quinto aumento. 1, 2, 3, 4. Este sería mi sexto aumento. Y vamos a realizar, este sería mi sexto aumento. Vamos a realizar los 2 puntos bajos que nos faltaban. Ok. Aquí, chicas, ya tenemos la vuelta número 7. Bueno, chicas, la fila número 8 son 5 puntos, un aumento por 6 veces para un total de 42 puntos. Si ustedes ven, no están seguras de cuántos puntos llevan con el marcador, pueden darse en cuenta y de ahí contarlos. 1, el segundo punto, coloco marcador en el primero, tres, 4, 5 puntos bajos, un aumento. Y así vamos a realizar toda la vuelta. 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. ¿Vale, chicas? Nos vemos al final. Bueno, mis bellas, aquí ya terminamos la vuelta número 8. Vamos a realizar la vuelta número 9, donde vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, pero esta solo lo vamos a hacer por 4 veces. ¿Sí? Serían los 6 puntos normales, 1, 2, me había olvidado colocarle el marcador, 2, 3, 4, 5,
6, segundo aumento. Este lo vamos a hacer por 4 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tercer aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sería el cuarto y último aumento, porque esta fila solo la llevamos por 4 veces. Ya terminé los 4 aumentos porque esta vuelta va por 4 y ahora vamos a tejer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y miren, 14. Bueno, chicas, aquí terminamos la fila número 9 con 6 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Luego realizamos 14 puntos y para la vuelta 10 a la 20 o la fila 10 a la 20. Vamos a realizarla con un punto en cada punto, es decir, al final. Bueno, mis bellas y mis bellos, aquí yo ya terminé. Llegué a la fila o vuelta número 20. Sí, aquí ya está finalizada, aquí está marcada. Entonces, cuando ya tenemos las 20 filas listas, vamos a realizar lo siguiente. ¿Cómo vamos a ubicar los ojitos? Aquí ya los tengo yo marcados. Entonces, nos vamos a ubicar entre la fila número 13 y 14. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, ahí donde entre la 13 y la 14 es donde vamos a colocar nuestro ojito. ¿Ya? Luego, el otro ojito lo vamos a ubicar contando a partir de acá 16 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cuando ya tenemos el punto 16, colocamos un marcador. Esto para ubicar los ojitos de nuestra hermosa hormiguita. Entonces, yo les coloco alfileres para no perderme. Entonces vamos a colocar los ojitos, chicas. Bueno, cuando ya tenemos ubicados nuestros ojitos, vamos a colocarlos, ¿sí? Aquí ya ubiqué nuestro primer ojito. Vamos a ubicar el segundo. Miren, corazones. Aquí ya tenemos ubicados nuestros ojitos. Corazones. Ya teniendo ubicados los ojitos, vamos a colocar los protectores. Recuerden bajar bien el proyecto, pegarlo bien a su ojito y vamos a colocar los taponcitos. Miren, aquí ya está bien apretadito. Vamos
a colocar el otro. Apretamos y colocamos el siguiente tapón, la siguiente grapita. Ahí ya quedaron asegurados los ojitos de nuestra hormiguita amigurumi. Bueno, chicas, no sé, para las que no han visto, hay uno de mis videos donde les dejo un tips de cómo asegurar los ojos. Pueden ir al canal, entrar al canal, las chicas que no han visto el tips. Bueno, chicas, ya teniendo listos nuestros ojitos en nuestro proyecto, como tips para las chicas nuevas, una forma de asegurar bien los ojitos es colocándoles un poquito de calor a la puntita del ojito. Vamos a calentarla, esperamos que ya soplamos y con el mismo briquet oprimimos la punta. Miren mis amores, miren mis bellas, queda la punta totalmente baja, aplanada o achatada, no sé cómo le digan en sus países. Miren la diferencia de este a tenerlo así, ¿sí? Miren, queridas, hermosas amigas, familia bonita, ahí queda completamente seguro el ojito de nuestro proyecto. Aquí no vamos a tener inconveniente de que por mucho que el niño quiera, un bebé quiera jalar el ojito, arrancarlo, porque ellos sienten curiosidad, por mucho que el bebé quiera jalar, no va a haber forma de que esta grapa salga fácilmente. Tendría que romperse el hilo y bueno, no creo que un bebé pues tenga esa fuerza para hacerlo. Sí, bueno, mis bellas, entonces, hermosas mujeres, ya teniendo los ojitos del proyecto, vamos a seguir a tejer la vuelta número 21. Bueno, la vuelta número 21 vamos a realizar 6 puntos bajos, una disminución. Esto lo vamos a hacer por 4 veces. Vuelvo y les repito, mis hermosas, 6 puntos bajos, una disminución. Entonces empezamos 1, 2, recuerden colocar su marcador, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5 y 6. Para las chicas que no saben cómo realizamos las disminuciones en amigurumi, tomamos la hebra delantera de la puntada, la segunda hebra del segundo punto, la primera hebra, jalamos, tomamos hebra y jalamos y cerramos. Así realizamos las disminuciones en amigurumi. Esta es la primera disminución. Bueno, mis bellas, esta es la segunda disminución. Recuerden que son 6 puntos bajos, una disminución por 4 veces. Vamos a hacerlo y nos vemos al final de la vuelta. Amores, ya hice las 4 veces la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución. Hice esta secuencia por 4 veces. Después vamos a realizar 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hemos llegado al final de la vuelta donde tenemos el marcador de inicio. Retiramos marcador. Vamos a realizar la vuelta número 22, que son 5 puntos bajos, una disminución. Chicas, esta secuencia la vamos a hacer por 6 veces para un total de 36 puntos, ¿vale? Entonces, iniciamos 1,
2, 3. Recuerden colocar marcador. Vamos en el tercer punto. Cuarto. Quinto. Vamos a realizar la primera disminución. Recuerden que esta secuencia es por 6 veces. Bueno, mis bellas, entonces nos vemos al final de la vuelta. Vamos a iniciar la vuelta número 23, que son 4 puntos bajos, una disminución. La vamos a hacer por 6 veces para un total de 30 puntos. En las disminuciones también, para que no me queden hexagonales, yo también hago lo mismo que hacemos en las vueltas donde los aumentos. Como es un número par, el número 4, voy a hacer solo 2 puntos bajos. Coloco mi marcador para que las disminuciones no queden siempre en el mismo lugar. Voy a realizar la primera disminución. ¿Sí? Y al final, aquí de la vuelta, colocaré los otros 2 puntos que me hicieron falta aquí. Entonces, les recuerdo, 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces para un total de 30 puntos. Vamos a hacer los últimos 4 puntos bajos. Perdón, aquí la disminución. Esta es la última disminución y recuerden que como eran 4 puntos bajos, del inicio me quedaron pendientes 2. Aquí están, miren. Miren, mis amores, 1 y 2. No hay pérdida, los puntos bajos salen a la perfección. Bueno, mis bellas, vamos a realizar la vuelta número 24 con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos, colocamos marcador, una disminución por 6 veces para un total de 24 puntos al final. Nos vemos, chicas. Bueno, mis bellas, aquí ya terminamos la vuelta número 24, iniciamos la vuelta número 25 con 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Esto lo vamos a hacer por 6 veces para un total de 18 puntos. Recuerden colocar marcador. Nos vemos al final, mis bellas. De la amigurumi, aquí ya terminamos nuestra vuelta número 25 con un total de 18 puntos. Si desean contarlos, bien puedan. Vamos ahora, que es el momento de colocar el algodón, el silicón, el paño. Bueno, mis bellas, aquí yo ya les coloqué pues el algodón. Ustedes tanteen de que pues no les quede tan templada la cabecita. De pronto les va a quedar la forma así como redonda y ustedes le van a dar forma al algodón. Miren, mis bellas, hagan esto. Recuerden que es una cabecita ovalada la de nuestra hormiguita. Bueno, mis bellas, no le nieguen algodón a la cabecita, que no les vayan a quedar espacios. Por eso pues ya acabamos de rellenarla hasta ahí. Vamos a realizar la vuelta 26, que es un punto bajo, una disminución. Ahí miran ustedes si creen que les hace falta un poquito más de algodón, pues lo van a colocar, ¿sí, mis bellas? Entonces vamos a realizar la vuelta número 26,
que sería un punto bajo, una disminución, ¿sí? Esto lo vamos a realizar por 6 veces. Un punto bajo, vamos a coger la segunda disminución, quinto punto bajo, quinta disminución. Si ven mis bellas, sexto punto bajo, y vamos a hacer la última disminución. Entonces sería 1, y terminamos con la sexta disminución. Miren mis bellas que ahí les queda todavía queda un pequeño orificio de esta, todavía queda un pequeño orificio. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Vamos a dejar la puntada un poquito larga, mis bellas. Ya les voy a indicar para qué. Cortamos hilo, ¿sí? Entonces, miren, voy a tratar de mostrarles lo más cerca posible. Aquí ya está la última disminución, entonces cerramos punto, ¿sí? Ahí está completamente cerrado. Esta agujita que es punta romita, vamos a enhebrar nuestro hilo. Chicas, antes de cerrar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, ustedes ven sus ojitos, ¿sí? Así los ojos quedan muy saltoncitos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de cerrar este círculo acá, este pequeño agujerito, ese anillo que nos quedó, vamos a llevar nuestra aguja. Miren, chicas, vamos a pasarla hacia nuestro ojito. Voy a hacerlo lo más despacio posible. Aquí en la parte, miren, en esta partecita, en la parte de abajo del ojito, vamos a tomar una puntadita. Vamos a ver, ojalá se logre ver dónde voy a sacar la aguja. Si ven, miren, bellas, dónde saqué aguja. ¿Para qué? Esto con el fin de que nuestros ojos no queden tan saltones. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter por nuestro agujero. Vamos a sacar aquí en el otro agujerito. Si lo pueden ver. Vamos a tomar hebrita ahí hacia adentro del ojo. Y vamos a buscar el huequito aquí donde ingresamos. Y ahora vamos a jalar. Miren los ojos cómo se ven saltoncitos de nuestra hormiga. Al nosotros jalar, miren cómo cambia, no sé si logran observar. Ya los ojos no se ven de forma saltona. Miren. Ya quedan los ojos con un pequeño hundimiento. Esto le da forma a la carita de nuestra hormiguita. ¿Sí lo ven? Observen.
Si entre más jalamos, más forma toma la carita de nuestra hormiguita. Miren cómo queda acá el hundidito. ¿Sí? Entre más jalemos, más forma le damos a nuestra carita. ¿Sí ven? Esto para de una vez dejarla lista al momento aquí de cerrar. Entonces, con la misma agujita, como vamos a cerrar puntada acá, yo aseguro los ojitos hasta donde para mi gusto queden bien, ¿sí? Cuando ya tengo asegurado, ahí miren, ya automáticamente nuestro círculo que había quedado se ha ido cerrando. Entonces, miren, ya le di forma a los ojitos y automáticamente el orificio que nos había quedado se ha ido cerrando. Pero vamos a asegurar nuestra puntada de los ojitos. Aquí en el último circulito vamos a tomar las puntadas que quedan por encimita. Pasamos, tomamos aquí al ladito la otra. Miren la que está, mis bellas, por encimita. ¿Sí? Aseguramos, tomamos la de encima, hebrita de encima, no profundizamos y queda totalmente cerrado. Queda muy bien asegurado, si pueden observar. Entonces, personalmente yo vengo, saco una hebrita muy superficial, vamos a sacar esta de aquí abajito. Miren, personalmente yo saco esta de aquí abajito, está un poquito escondida, aseguro, hago un nudo de seguridad y cierro. ¿Sí ven, mis amores, cómo quedó el círculo cerrado y nuestros ojitos le dimos forma? Tal vez en la cámara no se logra apreciar mucho el hundimiento, mírenlo, aquí se ve un poco, pero créanme, mis bellas, esto ya es opcional. Esto es un tips que yo les quiero dar para darle forma a sus ojitos y no dejarlos tan saltones. Entonces, mis bellas, la que desee puede realizar este tips, puede realizar esta técnica y los ojos quedan con una forma muy diferente. Ahorita al realizarle unas pestañitas o bueno, la formita que ustedes, yo les voy a indicar o que ustedes deseen a su creatividad, ya la carita de nuestra hormiguita va a tener otra forma. Entonces, aquí ya vamos a perder la aguja, mis bellas, la puntada del hilo, miren. Yo me voy por acá, por ahí mismo la paso, le doy varias vueltecitas en la cabecita, de cosa que la puntada quede perdida, el hilo quede perdido. Si ven, entro por el mismo hueco, el mismo huequito, busco otro por acá. Así la paso varias veces, ya está bien asegurada. Busco el final otra vez. Y por acá, oprimo un poquito el algodón, jalo el hilo. Y ahí, miren, bellas, ahí voy a cortar el hilo. Como lo tenía templadito, le doy figura a mi cabecita de mi hormiguita y miren, mis amores, miren esta belleza, cómo queda nuestra cabecita, bien terminadita, no se ven hilos. Ahorita le vamos dando forma. Entonces, mis bellas, esta es la cabeza para nuestra hormiguita. Espero que les haya gustado los tips que les he dado para realizar esta técnica en los ojos. Este es un tips que en realidad no todas lo damos
o no todas lo hacemos, pero yo quiero compartirlo con ustedes para que sus proyectos queden con unos ojos muy bellos, muy preciosos y le den forma a la carita de nuestro amigurumi. Espero les haya gustado, mis bellas. Bueno, mis bellas y mis bellos. Ahora para las antenitas yo voy a utilizar este hilo marroncito de la misma marca Cartopoo. Me gustó mucho este color. Quiero hacer pues esta combinación, pero las que deseen hacerlo con el mismo color piel o bueno, en fin, colocarle un color gris, un color negro, ya es a gusto de ustedes. Hoy en este proyecto yo utilizaré este color de hilo marrón. ¿Sí, mis bellas? Entonces vamos a iniciar a realizar nuestras antenitas para nuestra hormiguita. Para esto vamos a realizar un anillo mágico. Sí, aquí ya tenemos nuestro anillo mágico. Vamos a realizar nuestro anillo mágico con 5 puntos bajos. Entonces, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Ya teniendo nuestro anillo mágico de 5 puntos bajos, lo cerramos. Vamos a ubicarnos en el primer punto. Vamos a realizar la segunda vuelta, que es un punto, un aumento. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en una secuencia de 2 veces. Vamos, chicas. Sería un punto. Colocamos marcadorcito para que no se me pierdan o no nos perdamos. En realidad no lo veo muy necesario, pero hay chicas principiantes. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. ¿Sí ven, mis bellas? Miren, ahí nos quedó un hilito y hay que pasar bien los hilos por cada puntada, en cada lazada, que no se nos vayan a quedar punticos enredados. Entonces recuerden, un punto, un aumento por 2 veces. Nuevamente un punto y el segundo aumento. Ok. Luego, chicas, que ya hemos hecho las 2 secuencias, vamos a realizar un punto bajo. Aquí está. Esto de pronto se les dificulta al principio porque pues en realidad aquí está aumentado en la cámara, pero en realidad es muy pequeñito. Entonces, mis bellas, aquí nos quedaron 7 puntos bajos. ¿Sí? Ahora vamos a voltearlo, por eso yo les dije no veo necesario el marcador. Vamos a voltear, chicas, como tips, siempre que terminen el anillo mágico, aseguren bien para que no les quede el orificio en la mitad. Si no les quede abierto. Miren, aquí ya quedó más cerradito el anillo mágico. Esta es la segunda vuelta. Vamos a hacer la tercera vuelta. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Aquí ya tenemos por 2 veces. Un punto. Si vieron que ya va quedando encocadita. Ahora una disminución. Se los estoy haciendo despacio para que miren. Ahora vamos a tejer otro punto bajo para un total de 5 puntos.
Entonces, mis bellas, vamos a realizar la cuarta vuelta hasta la vuelta número 16, ¿sí? Es decir, entre la 4 y la 16 son 13 vueltas de 5 puntos. Entonces, iniciamos la 4, un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Esta sería la cuarta vuelta. Miren, ahí ya va tomando forma nuestra antenita. Así vamos a tejer de la fila 4 a la 16. ¿Listo, chicas? 5 puntos por cada fila. Nos vemos, chicas, en la fila número 16. Vamos a hacer 2 antenas con el mismo patrón. Bueno, mis hermosas y hermosos, aquí ya terminamos la cabecita y ya tengo listo las 2 antenitas. Para ahorita, para el final del video estaremos armando todas las piezas de esta hermosa hormiguita. No siendo más, mis hermosas, espero les haya gustado esta primera parte de esta hermosa hormiguita en amigurumi. Espero que inicien a crearla y bueno, me puedan decir si tienen alguna duda, me dejen en los comentarios. No olviden, por favor, si no te has suscrito, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te dé las alertas cuando suba un nuevo tutorial. Y bueno, déjame tu like, déjame un hermoso comentario qué te ha parecido esta hermosa hormiguita y no siendo más, las espero en la segunda parte de este tutorial donde vamos a estar viendo las otras partecitas del cuerpo de esta hermosa hormiguita. Un abrazo desde aquí desde Turquía, nos vemos pronto. Görüşmek üzere.